Pompeyo. Empezó a temerse que ocupara el puesto de Pompeyo, el máximo dirigente de Roma. La diferencia entre ellos era que Pompeyo apoyaba el orden político establecido, mientras que César siempre manifestaba que quería cambiarlo. La tensión embarga la ciudad. Los conservadores tratan de convencer a Pompeyo de que rompa con César, pero es demasiado tarde. Su nueva esposa, Julia, hija de César, ha absorbido completamente al gran general. Pompeyo estaba tan enamorado de su adolescente esposa que se olvidó de la política y pasaba todo el tiempo con ella. Constantemente viajaban para visitar los más bellos jardines y parques de Italia. La generosidad de Pompeyo con César se extendía a un miembro de su amplia familia, su protegido, Marco Bruto. Pompeyo concedió a Bruto un lucrativo puesto en una de las provincias orientales, permitiendo que el joven ascendiera en el escalafón político, al igual que su mentor. Al proteger Pompeyo los intereses de César en Roma, este dirige su atención a ciertos rumores de invasión del reino galo de Aedui. Aedui es una región bucólica, no acostumbrada a la violencia. La mayoría de ellos pasaba el tiempo realizando actividades no militares. Se dedicaban a la agricultura, a construir sus casas, a hacer sus ropas y a cuidar de sus hijos. En el año 56 a.C., la paz peligra cuando César informa de que millares de guerreros bárbaros acuden a Aedui, dirigidos por un temible caudillo, Ariovisto. Ariovisto se convirtió en una gran amenaza para los romanos. Según esto, su ejército estaba muy bien equipado y entrenado, y actuaba de forma muy violenta. Recordaba a invasiones y caudillos bárbaros anteriores. Se decía que oprimía a los aliados de Roma que encontraba a su paso, haciendo peligrar el prestigio de la República. Tal agresión, según César, no debía ser tolerada. César se entera de que Ariovisco planea establecer su base en la ciudad fortificada de Besançon y rápidamente cruza la Galia con sus hombres para encontrarse con él. Según el famoso biógrafo clásico Plutarco, el ejército clamaba por el combate mientras seguía a César al campamento enemigo, a 30 kilómetros. Cuando las legiones romanas estuvieron cerca, los bárbaros recurrieron a sus dioses paganos para que les guiaran en el combate. El ejército de Ariovisto, como todos los ejércitos de la antigüedad, llevaba sacerdotes, videntes y chamanes. En este caso había mujeres que decían que hablaban con los dioses. Antes del combate preguntaban a los videntes y adivinos, ¿dicen los dioses si podemos combatir ahora? Las armas, el agua, el movimiento de las estrellas, todo podía ser una señal que mandaban los dioses. Por medio de sus tótems, los adivinos predijeron que Ariovisto no ganaría esta batalla antes de la luna nueva. No debía actuar hasta entonces. Era el tipo de información que puede ganar batallas y llegó a oídos de César. Aunque es difícil de entender, antiguamente se tomaban muy en serio los mensajes de los dioses. César sabía que si forzaba a los bárbaros para combatir, sabiendo que los dioses no se lo aconsejaban, conseguiría una gran ventaja psicológica sobre ellos. Los dioses parecían indicarle el camino, y César aprovechó la ocasión.
César envió a sus soldados contra la fortificación de los bárbaros para provocarles, para forzar que Ariovisto sacara a sus hombres contra su voluntad. Estos estaban obsesionados con la idea de que no debían combatir, porque los dioses les habían dicho que no lucharan en ese momento contra César. César aprovechó la ventaja y atacó. César no reparaba en eliminar personas. Tras la batalla contra Airovisto, presumió de matar 80.000 bárbaros, incluidas 2 de sus mujeres y una hija, además de capturar otra de sus hijas. Ariovisto pudo escapar y marchó a Germania, dejando a César dueño de las Galias. En el año 58 a.C., Julio César mató a decenas de millares de violentos guerreros germánicos. Su caudillo, Ariovisto, huyó sin honor, perdiendo el dominio de las Galias. Ahora, con total libertad, como había planeado, César puede anexionarse los reinos de las Galias y presentarse como liberador. Sin embargo, algunos no dieron la bienvenida al gobierno romano. Perdieron su independencia política. Eso puede que no importara a algunos de los elegidos. Los jefes en particular obtuvieron todo tipo de beneficios políticos y materiales. Pero sabemos que a mucha gente no le gustaba ser gobernada por extranjeros. En los 3 años siguientes, César abandonaría su disfraz de protector. No solo sometió a las tribus bárbaras del norte y del oeste, sino que cruzó el Rin y el Canal de la Mancha para invadir Germania y Britania. Fue el primer romano en hacerlo. Informando y promocionándose al mismo tiempo, César enviaba a Roma los emocionantes relatos de sus conquistas. Aunque rodeados por miles de nativos, mis hombres se defendieron con la mayor valentía durante 4 horas y mataron muchos británicos a cambio de solo unos pocos hombres heridos. Tan pronto como divisó nuestra caballería, el enemigo arrojó sus armas y huyó, sufriendo pérdidas muy graves. Era como acompañarle en sus campañas. Para los romanos fue una novela de aventuras, una historia de exploradores. Nadie había ido más allá del norte de las Galias, ni tampoco a Britania. Para los romanos debió de ser una narración muy interesante. El relato de César es uno de los documentos políticos e históricos más importantes que haya sobrevivido. En él justifica acciones ilegales, absueltas solo porque consiguió éxito. Incluso el protegido de César, Marco Bruto, estudiaba los comunicados con preocupación creciente. Leyendo entre líneas los elocuentes mensajes de César, descubrió el objeto de su desmedida ambición. De repente se dieron cuenta de que César había acumulado grandes riquezas y un ejército demasiado poderoso. Además, gastaba mucho dinero para conseguir apoyos en la península italiana. Bruto estaba preocupado por su posición política. Cuanto más poderoso fuera César, menos poderosa sería la aristocracia. Los líderes conservadores se comprometieron para detener a César. Los aristócratas romanos temían que uno de sus miembros destacara y se comunicara directamente con el pueblo sin el consentimiento de la clase dirigente. Siempre tuvieron miedo de que alguien perturbara el orden establecido, siempre favorable a conservar su riqueza y posición. Para detener la creciente amenaza, César tuvo que pedir un favor a su antiguo aliado Craso. Él era el único que no temía su creciente popularidad. Su inmensa riqueza le aislaba de los devaneos políticos.
Mediante sobornos y astucia pudo contener a los enemigos de César y volvió a ganar otro periodo consular y un mando militar, el primero en casi 20 años. Pensando en una gloria duradera, Craso se dirigió hacia el este para invadir el reino de los partos, muriendo en una emboscada. César perdió así su primer protector en Roma. En aquellos días, la única hija de César, Julia, murió al dar a luz. Su marido Pompeyo, el último protector de César, quedó desolado. El niño murió un par de días más tarde. Pompeyo quedó consternado, y la pérdida de su amada esposa y el hijo que le había dado acabaron por destruir su alianza con César. Sus emociones le sobrepasaron y rompió con su antiguo aliado. El triunvirato había terminado. Pompeyo y César eran ahora enemigos. La suerte estaba echada. El enfrentamiento sería definitivo. Según aumentaban las luchas políticas, los partidarios de los dos titanes se manifestaban en la calle, cada facción decidida a acabar con la otra. Roma estaba sumida en un caos político. La violencia se había convertido en la norma. En las campañas políticas, las distintas bandas peleaban hasta en la calle. En medio de aquel desorden, el edificio del Senado, la sede del gobierno de Roma, ardió hasta los cimientos. La situación en la ciudad era desesperada. También en las Galias el ambiente se volvió peligroso para César. Un carismático caudillo llamado Vercingetorix arengaba a los galos en su región de Auvergne para levantarse contra los romanos. El plan de Vercingetorix era radical: quemar todas las provisiones, todos los graneros y todo el forraje para los animales. Luego se fortalecerían en ciudades situadas sobre colinas y resistirían a los romanos. Cuando sus posesiones estaban en llamas, la solución debió parecerles a los galos demasiado peligrosa. Sin embargo, su sacrificio sorprendió y alarmó a los romanos. Vercingetorix trataba de destruir la logística del ejército romano. Alimentar a los soldados era un gran problema, y cuanto más se alejara César persiguiendo a los galos, más tendrían que racionar sus provisiones, que a su vez resultarían más fáciles de cortar para conseguir que las tropas pasaran hambre. Con las reservas de comida descendiendo rápidamente, los romanos solo tenían dos alternativas: quedarse y pasar hambre o retirarse. Pero César nunca pensó en retirarse. En el año 52 a.C., un valiente guerrero llamado Vercingetorix animó a su gente a sublevarse contra Roma y quemar sus graneros y sus fuentes de aprovisionamiento. Hacia finales del invierno, los romanos tuvieron que elegir entre el hambre o la victoria. Pero ahora había vuelto la primavera. César arengó a sus tropas y atacó a Vercingetorix y sus hombres. Entre los lugartenientes más próximos a César estaba Marco Antonio. Marco Antonio era un valiente soldado con mucha energía y se unió a César aportando gran experiencia de campo. A César le gustaba tenerlo a su lado. Atacaron Gergovia, donde Vercingetorix y su gente opusieron una tenaz resistencia. La batalla fue brutal. César luchó junto a sus soldados y pudo salvar la vida, pero el combate fue un desastre. Mientras tanto, en Roma, la situación política se deterioraba para César según sus enemigos iban cobrando fuerza. El conservador Senado nombró único cónsul a Pompeyo y puso un ejército a su disposición.
Y para empeorar las cosas, Pompeyo rechazó una oferta de matrimonio para ingresar de nuevo